muchos comentarios en las redes sociales, en el canal de YouTube, sobre el tema este de la caja de seguro social. Y siento yo que hay malestar, como decía hace algún momento, precisamente por la cantidad de dinero que se han robado muchos políticos en este país y empresarios. Siento que hay mucho malestar porque la justicia no ha actuado. Hay mucho malestar también en la población por el despilfarro de dinero que ha habido. Por ahí anda circulando ahorita una lista de carros que se le daba a gente solo en la presidencia de la República. Y habían una familia que tenía 25 carros pagados con nuestros impuestos. ¿Cuánta gente hay en esa familia? Imagínense. Gastos en placas para diputados. Gastos en un montón de cosas que no son necesarias. Entonces, yo creo que evidentemente hay razón para sentirse mal, porque ¿cómo puede pedirle sacrificios a la gente cuando no se ha hecho el intento, el esfuerzo para recuperar parte de ese dinero que han despilfarrado, que han robado? Alexandra Brenes está con nosotros, ella es diputada independiente del circuito 82 San Miguelito. Gracias por estar aquí con nosotros, Alexandra. Precisamente estamos hablando de la Caja de Seguro Social, un tema que evidentemente han ustedes tenido que abordar en los últimos días para la ratificación del nuevo director de la Caja de Seguro Social. ¿Qué hizo que el director del seguro no tuviera el apoyo de unánime de la Asamblea Nacional de Diputados, el señor Dinomón? Adelante. Gracias, buenos días Álvaro y a todos los oyentes. Gracias por la oportunidad siempre. Mira Álvaro, yo creo que como bancada ha sido una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar como bancada, porque nuestro propósito es poder votar todos juntos y no tener como esa separación en estos momentos, más con una decisión tan importante como lo que amerita la Caja de Seguro Social, que es la que está pasando por una crisis en estos momentos. Nosotros tuvimos yo pertenezco a la Comisión de Credenciales, ahí estuvimos en este momento cuestionándolo, no se nos dio el tiempo, luego tuvimos una reunión con él, la bancada, él se reunió con distintas bancadas para continuar esos cuestionamientos y creo que la oportunidad, la última vez fue la oportunidad que se le dio en el Pleno el día martes, donde también hicimos un cuestionario, unificamos un cuestionario para que él pudiera, como quien dice, responder al pueblo, al país, esas preguntas tan importantes que les teníamos. Sin embargo, creo que muchos coincidíamos en la parte cuando yo lo anotaba, siempre lo anotaba, cuando le preguntábamos sobre las medidas paramétricas, esos esfuerzos de la población, donde él decía, pero también hay esfuerzos que tiene que hacer la población. Entonces, esos esfuerzos de la población nunca nos quedaron 100% claros. Incluso creo que en su última intervención en el Pleno hablaba sobre el acompañamiento técnico que él iba a hacerle al presidente al momento que se vinieran todas estas decisiones que hay que tomarse y que van a pasar también a la Asamblea. Pero la posición de él como asesor, director de la Caja de Seguro Social, él es la persona que le va a dar esas ideas o esas decisiones que se tienen que tomar como para la Caja de Seguro Social. Esa parte nunca nos quedó 100% clara. Entonces, yo creo que parte de mantener esa paz social que no se estaban dando los últimos días con la ratificación del señor Dinomón era poder esclarecer precisamente cuáles iban a ser los esfuerzos de la población, pero para nosotros no hubo 100% esa claridad. Así que teníamos la bancada un poco, ¿sabes?, divididas con distintas opiniones y al final prevaleció el votar en contra. Ok. El tema de las reformas a la ley
orgánica de la Caja de Seguro Social, al final lo que sea tiene que llegar a la Asamblea Nacional para su aprobación. Y allí, en una ley de esta naturaleza, ustedes sí pueden hacer los cambios, hacer las sugerencias, hacer los planteamientos, rechazar esto, aportar aquello. ¿Se van ustedes a meter de lleno en este debate, en esta discusión? Mira, Álvaro, nosotros hasta en un momento cuando hablábamos de la preparación del señor, porque en verdad es un perfil totalmente distinto a lo que hemos visto para la Caja de Seguro Social, que siempre es un perfil médico. Nosotros siempre hablábamos de que si la respuesta era afirmativa íbamos a estar fiscalizando, pero aún siendo negativa íbamos a mantenernos en ese acompañamiento de poder verificar qué se estaba haciendo ahora desde su gestión. Ellos hablan de un plan de 104 días y precisamente ese plan de 104 días o algunas de los planes estratégicos que ellos van a hacer a inicio también va a ir de la mano con nosotros como diputados. Entonces, yo creo que ese acompañamiento al final, donde se presenten esas modificaciones o esas reformas que van a llegar a la Asamblea, nosotros intentaremos que no tengan que ver con el tema de medidas paramétricas. Así que sí, nosotros desde la Asamblea somos los que tenemos que fiscalizar, ver qué se está haciendo y tratar en la medida de lo posible que esas reformas que tienen que ser no salga afectado los panameños. Así que como tú muy bien lo dices, va a pasar como quiera por la Asamblea y nosotros sí estamos dispuestos a apoyar lo bueno y lo malo cuestionarlo hasta ver qué otras medidas se pueden tomar. Licenciada, buenos días, ustedes como diputados y de bancada independiente, escuchando pues la posición que tienen en torno a las medidas paramétricas, ¿cuáles serían sus propuestas para hacer estos ajustes y salvar la Caja del Seguro Social? Es lo que quiero escuchar. Claro, mira, yo creo que es súper válida tu pregunta que hemos hecho, el tema de las planillas, por ejemplo, dentro de la Caja de Seguro Social. O sea, hay que hacer de verdad, yo no quiero usar la palabra una reducción, pero sí hay manera, hay una reingeniería pudiera ser. Primeramente tienen que verse al 100% el tema de la inversión de gastos que tienen ahí con los préstamos también que se han hecho, que no son sostenibles. Esa fue una de las preguntas que yo le hice, donde la mayoría de las personas que tienen préstamo, el 90%, son colaboradores de la Caja de Seguro Social. Entonces, hay activos también, que creo que son 14 millones o 14 y tantos millones de dólares de activos de la Caja de Seguro Social, entre terrenos, demás. Entonces, hay muchos planes que se pueden hacer previo a pensar en las medidas paramétricas o mencionarlos siquiera, porque yo creo que ese ha sido el estallido actual que tienen todos los panameños. Hay 34,000 colaboradores dentro de la Caja de Seguro Social, donde la mayoría son administrativos y no personal médico. Entonces, yo creo que hay que hacer intensamente, y digo, aquí no puedo juzgar al director, porque él nos hablaba que ha pedido auditorías, ha pedido inventarios, y esta información no se la ha suministrado, entonces tampoco tendría las respuestas desde ya para poder decirnos a nosotros, bueno, hay que recortar aquí, hay que sacar de acá, estos son tantos activos que tenemos, se puede hacer esto. Yo creo que todo va a venir consecuente, pero yo creo que hablar de medidas paramétricas probablemente desde un inicio, que fue la entrevista que él dio como actuario, creo que ha sido como ese boom. Otra cosa que también considero es que para este preciso tema hay que llegar a mucho consenso y hay que sentarse con las partes. Se hablaba muchísimo que aun cuando habían candidatos que también tenían la preparación, él era el nombre que se escuchaba de hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que parte del gobierno probablemente, si era la persona que se escuchaba, era empezar a consensuar con las organizaciones que están hoy en contra de eso, que yo sé no es todo el país, porque no es todo el país, pero sí por lo menos garantizar esa paz social, hablando con ellos, escuchándolos, tú como posición de futuro director, que yo entiendo, hay un tema legal ahí que no se puede hasta que no esté ratificado. Él, dentro de una de las preguntas que nos respondió, era que sí estaba dispuesto a llegar a esos consensos,
pero yo creo que había que hacer mucho antes, sabiendo de que esta ratificación era a partir del 1 de octubre, probablemente un mes antes se podía hacer algo para garantizar esa paz social. Sí, Alexandra, transparencia es un tema en el que la vi a usted en un video que grabó en redes sociales, y hoy veo también un llamado de Juan Diego Vázquez a la transparencia en la Asamblea Nacional de Diputados en torno al tema de la planilla de la Asamblea, que no ha sido realmente divulgada con la transparencia adecuada, y los gastos y demás. Alexandra, hablemos un poco de este tema tanto en la Asamblea como en el IFARU, y proyectos de ley que haya en la dirección de transparentar más el país. Por supuesto, mira, quiero comenzar con tu primer tema, y es sobre el tema de las planillas. Eh, yo mandé una carta, lástima que no tengo la copia aquí, pero yo sí envié una carta a la presidenta de la Asamblea para saber, y esto fue, creo que si no me equivoco, ya hace un mes, puedo decírtelo, pero la carta iba en base a saber cuántas personas habían salido el 1 de julio, cuántas personas teníamos a la fecha contratadas, nuevos contratos, eh, saber cuáles eran los gastos de operación. Todo esto lo hice porque cuando hablamos del presupuesto de la Asamblea, parte de eso es que en el pasado siempre se ha visto, ok, saco 400 personas, pero meto a 600. Hablo de transparencia, pero no publico. Entonces, yo creo que parte de la transparencia es poder publicar. De hecho, yo lo mencioné en una incidencia donde estaba la misma presidenta de la Asamblea diciéndole que había enviado una carta y que por favor esperaba una respuesta de la carta. Y la respuesta fue que ella iba a hacer un informe mensual donde se nos iba a notificar todo el tema de gastos de la Asamblea y también el tema de planillas. Yo no he recibido esa información en mi despacho y yo no considero por ningún motivo que nosotros tengamos que tener respuestas de forma verbal. Yo considero que todo debe venir por escrito, yo no lo he recibido, pero sí creo que el llamado que hizo el exdiputado Juan Diego ayer es totalmente válido. Nosotros hemos visto cómo se ha desvinculado a personas de la Asamblea, y yo estoy de acuerdo con que se vayan los que no trabajan, pero personas que trabajan considero que si está dentro de sus funciones y todo lo demás deben permanecer, pero sí quisiéramos tener esa transparencia, y parte de esto fue uno de los cuestionamientos que yo le hice a a la ratificada directora de la ANTAD, y era precisamente saber cómo iba a ser que la Asamblea tuviera publicado su planilla, cómo iban a actuar en formas de transparencia, y dijeron, sí, lo vamos a hacer, pero no es algo que hemos recibido. Eso por un lado. Hablamos de institucionalidad, hay muchos diputados ahí que se dan golpe de pecho hablando de mantener la institucionalidad, pero la institucionalidad la hacemos todos. Entonces yo creo que parte de mantener un mensaje de transparencia y de cara al país es poder hacer esas publicaciones de esas planillas, y de todo lo que conlleve los gastos de la Asamblea como tal. Eso por un lado. Lo segundo es el tema del IFARU. Yo creo que ayer la entrevista del señor Nando Meneses nos da demasiada apertura de por qué nosotros tenemos que tener no solamente transparencia, sino también leyes. Mira, y te lo digo, Álvaro y Lisvieja, yo cuando fui a credenciales, y que para mí una de las ratificaciones importantes era quién iba a ser el director del IFARU, cuando fui a buscar el perfil de lo que requiriera la ley para que esa persona pudiera ser ratificada, resulta que no existe requisitos, no existían. Yo decía, pero ven acá, o sea, yo como especialista de recursos humanos, si yo voy a buscar un perfil, yo tengo que saber qué estoy buscando, cómo nombran a una persona en el pasado sin requisitos. Así que yo me di la tarea con mi equipo de trabajo de poder hacer un anteproyecto de ley que tuviera requisitos para el nuevo director del IFARU, y esta ley no es retroactiva, por lo que no aplicaría a este nuevo director, que me parece que también tiene las competencias para poder manejar el IFARU, pero nos dedicamos a hacer un perfil para que a futuro las personas que estén en credenciales tengan algo en qué basarse para poder pedir que esta persona sea panameño, tenga buena probidad, tenga carreras afines de administración, de derecho, tenga su idoneidad, pueda estar en
ya sea trabajando en experiencias de 5 años en cargos administrativos, ya sea en la pública o en la privada, no tener conflicto de intereses con ninguna universidad o temas de esto, porque eso lo hemos visto demasiado. Yo creo que ojalá de verdad los diputados, cuando vaya a la comisión de gobierno, esto lo acepten, pero sí es importante que contemos con perfiles y que siempre hemos visto en la práctica, Álvaro, que los que son escogidos para estos puestos son juventud de un partido político. Yo no tengo problema con que sea de un partido político, pero ¿qué nos ha demostrado la historia? O sea, la historia nos ha dicho de que esto es un puesto o un cargo que se debe a favores, a responder a favores políticos de campaña. Entonces, yo creo que sí debemos ser serios con quién se está colocando dentro de estas direcciones, y yo creo que hasta el momento, digo, ayer vi un comunicado del IFARU, que salió del IFARU, yo no me parece que lo reposteé, no recuerdo, pero yo creo que la transparencia va en comunicar absolutamente todo. Yo siempre en credenciales le pregunto a cada persona que va a ser director, le digo quién va a ser su equipo de trabajo, cómo va a estar conformado, cómo va a buscar esas personas, precisamente para evitar que únicamente las personas del gobierno estén ahí porque caminen en campaña, por ejemplo. Entonces, ¿dónde dejamos a los profesionales, a los preparados, a las personas que están desempleadas hoy y que sí merecen tener un puesto de trabajo? El mensaje no puede ser que caminar en campaña tú vas a tener un auxilio económico o vas a tener un puesto de trabajo. Así que yo creo que es parte de la transparencia y que cada uno de sus directores pueda publicar sus planillas a quienes están contratando. Yo creo que parte de este gobierno tiene que ser una de sus banderas. Bueno, muchas gracias, Alexandra Brenes. Interesante esta plática con usted en la mañana de hoy, diputada de la coalición Vamos. Ella es independiente y representa al circuito 8-2 San Miguelito. Que tenga excelente día. Gracias, igual a ustedes. Bueno, gracias. Bien, son las 7.